Soy Romina Graf, psicóloga del equipo de Barrilete. Hoy me acompaña la licenciada Diana Heck. Hola Romy, hola a todos. Y en esta oportunidad estamos conectados con España, con José Luis Cuesta Gómez, que es doctor en Ciencias de la Educación, profesor de la Universidad de Burgos, director de la cátedra Miradas por el Autismo y con más de 30 años de experiencia en autismo. Hola José Luis. Hola, encantado de estar aquí compartiendo este rato con vosotros. Igualmente para nosotros. Gracias. Hoy nos convoca la temática relacionada con los avances en la comprensión y en la intervención en tema, más que nada sobre qué se sabe hoy, en 2020, y cómo ha cambiado un poco la teoría sobre autismo. José Luis, ¿puedes contarnos sobre eso? Bueno, pues vamos a intentar condensar lo mucho, lo poco que se sabe, incluso también poner sobre la mesa lo que no se sabe todavía de autismo. Bueno, como la mayoría de la gente sabe, si ha leído un poquito sobre la historia del autismo, llevamos hablando sobre esta condición desde el año 1943. Antes el término se había utilizado, pero no es hasta ese momento en el que se utilizó para describir las primeras muestras, los primeros grupos de personas que compartían unas dificultades comunes y se empezó a desarrollar la historia del autismo como tal, centrados en las dificultades que comparte este colectivo a nivel social, a nivel de comunicación, a nivel de inflexibilidad, de imaginación. Desde el año 33 hasta ahora, pues uno puede pensar que han pasado muchos años y que la investigación tenía que haber avanzado muchísimo. Lo que pasa es que en la historia del autismo quizás es la discapacidad donde más variabilidad ha habido en cuanto a formas de entender y de abordarla, y hemos perdido mucho tiempo. Digo hemos perdido porque todos somos parte de esta historia del autismo. Los primeros años, aproximadamente hasta los años 60, el autismo se identificó como un trastorno de tipo emocional, ¿no? Y se identificaba fundamentalmente como una reacción del niño ante un hecho emocional que le generaba un daño, como eran relaciones afectivas no adecuadas con los padres, fundamentalmente con la madre, ¿no? Y eso en entornos como en Argentina o en otros países hizo daño al autismo, pero sobre todo hizo daño a los avances y fundamentalmente a las familias y a las personas con autismo, porque además desde esa percepción tampoco se planteaba una alternativa de intervención. Y ahí nos ocupamos durante... ¿Sí? Te cuento que en Argentina, yo soy de la universidad, egresé en el 2008 y soy de la universidad donde la culpa es de la madre. Sí. Y en Argentina se sigue enseñando en varias universidades con este modelo. Así que nos parece súper importante este aporte para poder conversar sobre los avances científicos de la época y situarnos en cuál es la mirada hoy en el autismo. Sí, por eso conozco Argentina, siempre digo que es como mi segunda patria, ¿no? Porque, bueno, me unen muchos lazos personales, sobre todo, profesionales también, pero personales con Argentina. Es un país que me encanta, ¿no? Y conozco la realidad y por eso incido en este tema, porque sé que todavía hay lugares, pero no solamente en Argentina, incluso en España, en otros países también, donde estas corrientes psicodinámicas todavía tienen mucho calado, ¿no? Porque es de erradicar o de superar. Bueno, eso nos llevó prácticamente hasta los años 60, en los que profesionales empezaron a mirar a otra parte, buscando alternativas, porque con esas corrientes que hemos comentado antes, pues no había ningún avance, ¿no? No había ninguna evidencia. Y miraron en dirección opuesta totalmente y se comenzó a trabajar el tema del autismo, identificándolo fundamentalmente con temas conductuales, pero con temas conductuales conductas disruptivas, con conductas que en aquel momento se calificaban o se etiquetaban como negativas, ¿no? Fue como la explosión y el boom de todo lo que es las corrientes de intervención conductual, pero fue un enfoque sobre todo reactivo, ¿no? Consideraba que las personas con autismo tenían conductas que había que eliminar y generalmente esos enfoques no eran preventivos, no eran funcionales, sino que se trabajaba cuando la conducta se daba y en entornos. Y ahí también cometimos ese error hasta los años 80, que alguien le puso una etiqueta a los tratamientos que mejor iban para las personas con autismo, que eran los tratamientos educativos.
Por lo tanto, la verdadera historia del autismo, desde el punto de vista de los avances reales de la intervención y también de la interpretación, comenzó a partir de los años 80, que coincidió también con el inicio de las investigaciones que atribuían factores biológicos al origen del autismo. Y llegamos al día de hoy, y hoy se habla de educación en un sentido amplio, de un sentido integral, a lo largo de toda la vida. Se sabe, y no por la ciencia, sino por la experiencia, también que las personas con autismo aprenden durante toda su vida, que los procesos de intervención educativa deben alargarse en el tiempo, y además lo estamos haciendo bien. Seguramente lo podremos hacer mejor, pero vamos en buen camino porque los límites de las personas con autismo con las que empezamos a trabajar desde pequeñitos, para nosotros nos han sorprendido, ¿no? Están llegando a la universidad, están llegando al mundo laboral y, por tanto, la educación ya no es algo exclusivamente de la etapa infantil, sino que es a lo largo de toda la vida. Y además una educación que trasciende lo que es las habilidades escolares o académico-funcionales y hablamos más de educación en habilidades para la vida. Y en relación a las causas, hace unos años, hace como 15 años, cuando escuchábamos a los científicos que investigan sobre las causas, nos decían que estábamos ante un futuro prometedor, ¿no? Esperaban que encontráramos ese factor genético, que era lo que hacia donde enfocaban las investigaciones, en un plazo más o menos breve. La investigación ha seguido avanzando. Lo importante es que ahora mismo la comunidad científica internacional está convencida de la evidencia del factor genético en el autismo. Lo que pasa es que, lejos de pensar que estamos ante un futuro muy cercano en cuanto a poder interpretar las causas, cada vez que se investiga aparecen más genes implicados en el autismo. Ahora las investigaciones nos hablan de cientos y cientos de genes implicados en esta condición. No es un factor o no es una etiología tan sencilla como otras condiciones, como puede ser el síndrome de Down, ¿no? Donde encontramos un factor genético que es muy concreto, muy preciso y que además ese nos lleva a un marcador biológico que puede ser detectado incluso antes del nacimiento. No necesita tipo de diagnóstico más que el diagnóstico biológico por una prueba médica y nos dice si la persona tiene síndrome de Down o no. En el autismo no se ha encontrado todavía, a pesar de la implicación de cientos y cientos de genes, ningún gen o ninguna parte de gen que afecte a todas las personas con autismo. Se han encontrado en investigaciones por subgrupos factores genéticos que son comunes a grupos pequeños dentro del autismo. Por eso también cada vez vamos hablando más de autismos, no solamente de autismo, ¿no? Y eso dificulta una prueba genética o una prueba biológica que ayuda a diagnosticar el autismo, porque hoy por hoy no encontramos ningún factor genético común a todas las personas con autismo. Eso además se complica porque aproximadamente el 55% de los casos de personas con autismo, el autismo está asociado a una alteración genética, asociado a otros trastornos genéticos, ¿no? Pero el 45% se habla de que no está asociado a ninguna alteración genética, sino a una unión o una expresión aleatoria genética que puede ser la que cualquiera de nosotros podemos compartir y que hace que tengamos el pelo liso, el pelo rizado, el pelo moreno, necesitemos gafas, ¿no? Son mezclas aleatorias de genes. Si el autismo no en todos los casos se asocia a una alteración genética, todavía complica más el poder esperar que vamos a contar con una prueba genética que te permita diagnosticar el autismo. Y además todavía se complica más, ¿no? Porque existe cada vez más la sospecha, la evidencia, de que hay algo en el entorno, en el ambiente, que esté causando este elevado crecimiento del autismo. Creo que en Argentina, en España al menos no lo hay, un estudio de prevalencia a nivel nacional de número de nacimientos de personas con autismo. En Europa lo hay en el Reino Unido, sobre una población muy concreta. Y en España tomamos como referencia los que realiza el Centro de Promoción de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, ¿no? Que es un poco el que hace el seguimiento de todas las enfermedades a nivel mundial. El autismo, sin ser una enfermedad, es una condición que por su prevalencia en Estados Unidos se ha creado una unidad de vigilancia asociada a este centro de Atlanta. Y sitúa la prevalencia ahora mismo, creo que es en 1 por cada 52 datos de la pasada semana. Se actualizaron
en el 2014, se actualizaron en el 2018 hablando de 1 por cada 58 casos y todavía en la actualización reciente ha subido más, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? La sospecha es que a esa predisposición genética que podemos tener cualquiera de nosotros, bien porque esté ligada a una alteración genética o bien porque sea una combinación aleatoria de genes, se une el que haya algún factor ambiental o factores ambientales, no se puede afirmar ninguno, que interactúen con esa predisposición genética. Tampoco se puede saber en qué momento ni en qué intensidad. Se sospecha que al menos cuando se está desarrollando el sistema nervioso central y se desarrolle el autismo. Factores ambientales se están estudiando mucho. Es lo que he arriesgado a hablar de uno, porque siempre que alguien ha lanzado, que se está investigando, hecho, un determinado factor, parece que hay grupos de personas que ya achacan la causa del autismo a ese factor, ¿no? Tenemos todo el movimiento relacionado con las vacunas, de identificar el autismo con la exposición a dosis de mercurio, y por ejemplo eso se vio que fue un engaño de una farmacéutica, con lo que esa totalmente obsoleta, pero hizo mucho daño y está haciendo daño al autismo, ¿no? Factores que se están investigando, mutaciones de sistemas inmunológicos, con todo lo que es movimientos migratorios a nivel mundial de poblaciones que se están exponiendo a nuevos virus o a nuevas enfermedades, reacciones a determinados temas farmacológicos, la exposición a productos químicos, la edad del padre. Bueno, hay muchos factores ambientales que están estudiando, pero ahora mismo sería muy arriesgado por parte de alguien que no es especialista en este tema, hablar de uno en concreto, ¿no? Lo que pasa es que cada vez hay más convencimiento en que esa predisposición genética une con ese factor ambiental y eso es lo que está haciendo que el autismo esté aumentando. No es una curva ascendente recta, sino es un crecimiento con picos, ¿no? Porque se piensa que hay determinados momentos o determinadas zonas donde el autismo crece más que en otras. Hay estudios, por ejemplo, en Corea, índices más altos de autismo. Por lo tanto, en el autismo ahora mismo no contamos con ninguna prueba biológica y eso es importante. Uno cuando le diagnostican el autismo es frecuente que desde el sector médico se aconseje alguna prueba genética neurológica, pero no para diagnosticar el autismo, sino para descartar que haya otras condiciones neurológicas o genéticas que puedan estar asociadas al autismo. Entonces, no hay ninguna prueba que por sí diagnostique. Eso es importante decirlo porque nos encontramos con profesionales que nos venden humo, ¿no? Y nos venden expectativas falsas, realmente con un lucro económico detrás, ¿no? Y que lo que pretenden es enriquecerse. Sí, comentar. Y además, comentar cuáles son estos temas que están en investigación en realidad respecto a las posibles causas ambientales y genéticas, porque si no, tienen muchísima más prensa los movimientos alternativos. Claro. No cuentan con evidencia científica y es lo que confunde a la población y en realidad nos lleva a otras problemáticas como la reaparición de otras enfermedades que estaban erradicadas y demás. Sí, además que si todavía no hay certeza de un factor biológico que sea común a todas las personas con autismo, no hay ningún tratamiento biológico que sirva para todas las personas con autismo. Tratamientos, por ejemplo, como el tema de las dietas, ¿no? Son tratamientos no para el autismo, que tienen intolerancia, por ejemplo, al gluten o a la caseína, cualquiera de nosotros podemos tenerlo. Y en esa línea el tratamiento sería bueno, la dieta, pero no para el autismo. Son buenos si la persona con autismo tiene intolerancia al gluten y a la caseína. Por ejemplo, ¿no? Son de los tratamientos o otros tratamientos como el cannabis, por ejemplo, que se está investigando, que está en fase experimental, que no todos los tipos de cannabis sirven, que tiene que ser un tratamiento del cannabis y que es probable que dentro de unos cuantos años nos indiquen en qué subgrupos puede venir bien, para qué condición asociada al autismo, pero hoy por hoy no se puede hablar de tratamientos genéricos y menos para el autismo y menos para todas las personas con autismo. También esto nos da una posición, porque pensar que es un trastorno genético nos lleva a pensar que no hay cura. Y desde ahí donde pensamos en un tratamiento terapéutico, psicoeducativo, como nombrabas vos, para toda la vida.
Sí, además iba a comentar también un poquito más adelante una de las cuestiones que rodean siempre el autismo, ¿no? Como ha habido tanto desconocimiento, ha habido tanta oferta y tanta variedad de interpretaciones en cuanto a las causas, pero también en cuanto a qué era lo bueno para intervenir con las personas con autismo, se ha creado alrededor del autismo como una mitología errónea, ¿no? Y una de ellas es, ¿el autismo tiene cura? No tiene cura, el autismo no tiene cura, pero el autismo tiene buen pronóstico a través de la intervención si ésta se inicia desde etapas muy tempranas. Y eso, siempre digo, lo hace la ciencia, pero también la experiencia. Estamos trabajando sobre evidencias, ¿no? De profesionales que trabajamos en distintas partes del mundo y que hemos crecido ya con personas con autismo y que vemos que la educación hoy por hoy es el mejor instrumento del desarrollo. Que no cura, no cura, pero el pronóstico de una persona con autismo hoy no tiene nada que ver al pronóstico que tenía hace unas décadas, donde es mejor ni pensarlo, pero ¿dónde están las personas con autismo que nacieron en la generación anterior? Pues afortunadamente los que han nacido ahora están en la sociedad, muchos están en sus familias, muchos están en centros, algunos están trabajando, o sea, son visibles y sobre todo es demostrable cómo han ido avanzando, ¿no? Eso es uno de los mitos que yo creo que hay que desterrar. Y en la línea de lo que íbamos antes, sí, perdona. Creo que pensaba que se escucha mucho de por qué cada vez hay más, por qué cada vez hay más chicos con TEA, por qué cada vez hay más diagnósticos, pero creo que toda esta investigación que hubo a lo largo de los años y la mayor información y información más certera hace que hoy por hoy todos tengamos más herramientas para poder llegar a un diagnóstico, porque quizás no es que hace 50 años o hace 40 años habían menos casos, sino que era un mal diagnóstico. Sí, ahora no hay duda que hay una parte importante que hace visible el autismo, es que hay más formación, más sensibilidad social, más sensibilidad por parte de profesionales de la salud que son capaces de detectarlo antes, más formación y más información de las familias en relación a qué hitos de desarrollo o señales de alarma pueden ayudarte a diagnosticar mejor y, por supuesto, más formación y también instrumentos mucho más sutiles para diagnosticar el autismo que hace tiempo. A pesar de eso, porque eso se ha tenido en cuenta también como variables para estudiar el incremento del autismo, es realidad que el autismo está creciendo. Gracias a esto que hemos comentado, el autismo es más visible, que antes pasaban desapercibidos y ahora están dentro del... Se sabe mucho más de autismo en mujeres. Siempre la realidad es que hay menos mujeres con autismo que hombres, pero se ha hablado siempre de 4 hombres por cada mujer, pero ahora se está replanteando esa cifra porque lo que se ha visto es que hay un infradiagnóstico en mujeres, primero porque no hemos sido capaces de detectarlas y segundo porque las herramientas sociales de las mujeres son más sutiles y enmascaran más el autismo que los hombres. No es tan visible, no es tan fácil. Claro, camuflaje no es tan fácil de... Pero, por otra parte, el autismo está creciendo. Yo cuando empecé, antes hablabas de 30 años y este año hago 30 años ya en el autismo, cuando empecé se hablaba de cifras de 4 o 5 por cada 10.000. Era lo que aquí en España, cuando hablamos de enfermedades raras, pues era una discapacidad rara, ¿no? 4 o 5 por cada 10.000. Hace como 15 años hablaba 1 por cada 700, al menos aquí en Europa, con cifras de Autismo Europa. Y ahora se está hablando de 1 por cada 50 y pico, ¿no? Generalmente nosotros somos más prudentes a la hora de utilizar las cifras. Nos remitimos al Centro de Control y Prevención de Atlanta, los estudios, pero en España solemos hablar de 1 por cada 100 aproximadamente, que son los que tenemos detectados las organizaciones provinciales que más o menos, bueno, ya tenemos trayectoria y ya tenemos prácticamente detectados todos los casos en lo que es una determinada provincia. Entonces, hablamos aproximadamente de uno, pero independientemente de que sea 1 por cada 100, 1 por cada 150, tomemos la cifra que queramos, el autismo está ahora mismo creciendo espectacularmente, ¿no? Yo soy de los que piensan, también apoyándome, ¿no?, en todos los que investigan, que algo tiene que haber en el ambiente
que haga que esto se esté disparando. Realmente hay discapacidades que están desapareciendo, todas las discapacidades, por ejemplo, que antes tenían más prevalencia por problemas durante el parto, están aumentando discapacidades más raras, incluso interacción en varias discapacidades, casos que antes no salían adelante, pero ahora con los cuidados tras el nacimiento, los cuidados en el parto, están saliendo casos que antes no tenían buen pronóstico. Entonces, bueno, pues el mundo de la discapacidad está cambiando, pero sobre todo el mapa del autismo está generando en Estados Unidos, por ejemplo, en Australia, en el Reino Unido y en otros, cada vez más países se están haciendo planes nacionales de autismo, porque el Estado lo que está viendo es que esto es una población que a medio plazo va a requerir de muchos recursos. Y todos sabemos que si no hay recursos para atender bien a una persona con autismo, el coste a medio o a largo plazo va a ser muchísimo más que el hecho de invertir ahora en una buena educación. Y bueno, relacionado con todo esto también, por hilar donde estábamos antes, si no hay pruebas biológicas, el autismo se ve y se interviene a través de marcadores conductuales, ¿no? Y es ahí donde los profesionales tenemos que tener mucha formación. Diagnosticamos por lo que vemos, por las conductas. Las señales de alarma son conductas que las familias pueden empezar a observar, los primeros hitos de desarrollo o los pediatras, profesionales de la pediatría en esas revisiones del año y medio. E intervenimos también a partir de las conductas. Hoy por hoy es la única forma de diagnosticar el autismo, y si hay una palabra que resume bien los distintos modelos que pueden encajar para trabajar con las personas con autismo, son modelos desde el enfoque cognitivo-conductual, modelos educativos, muy basados en apoyos naturales, en inclusión, en desarrollo de habilidades sociales, en el desarrollo de las áreas que son claves en el desarrollo y que justo es donde las personas con autismo tienen más dificultades. El autismo... Sí. Nosotros en Barrilete hacemos evaluación para autismo, evaluación diagnóstica, y hace unos días le comentaba a Daya que en el transcurso de 2 años y medio, todas las consultas de evaluación fueron de varones, ni una sola nena. Ni siquiera para la consulta de evaluación y, bueno, implementar otras técnicas, porque a veces esta cuestión del camuflaje confunde, porque el diagnóstico es una construcción, porque depende muchísimo de la observación del profesional y, bueno, en ese recorrido, ¿no? Pero todas las consultas para evaluación, para A22, fueron de varones. Uh-huh. Sí, la realidad es así. Nosotros, por ejemplo, yo en los primeros 20 años de mi trayectoria trabajé en la asociación Autismo Burgos, y en el año 1997, cuando empezamos con el centro de día, pues teníamos 7 personas, luego subimos a 14, y yo creo que hasta que no llegamos más o menos a los 12 o 13 no apareció la primera mujer. Teníamos en el colegio, no porque no hubiera, simplemente, bueno, pues fue el azar. La realidad es que hay más varones que mujeres, pero es verdad que se puede dar el hecho de que estén pues camufladas. A lo mejor es un autismo de alto funcionamiento, y muchas veces las habilidades que uno pueda tener cognitivas pueden más o menos camuflar o desarrollar habilidades adaptativas que disimulen un poquito las... Luego, por otra parte, también algunos de los intereses que muestran las personas con autismo son intereses que son más fácilmente enmascarables por una mujer que por un hombre. Hay determinados intereses que en la adolescencia son más fáciles de disimular, no más atribuibles a una mujer que a un hombre, ¿no? Luego las herramientas sociales en las mujeres son más desarrolladas generalmente que en los hombres. Yo ahí me apoyo un poco en lo que se dice en la literatura, y todo eso hace también el que no hayan dado hasta el momento con profesionales que hayan sido capaces de detectarlo, en que centro educativo nadie haya dado la señal de alarma, pues la realidad es que todavía hay mucho infradiagnóstico, ¿no? Entonces, hay que hacer mucho todavía por visibilizar el colectivo de mujeres frente a hombres en autismo. Respecto al diagnóstico, como comentabas, que no hay un diagnóstico genético, si querés hacer un breve panorama respecto a en qué técnicas apoyarnos para hacer esa observación clínica. Bueno, ahora tenemos como 2 referentes a nivel mundial
que nos ayudan a categorizar o a clasificar las discapacidades, las enfermedades también. Uno es el DSM-5, que es elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría, y otro es la CIE-10, la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Afortunadamente, los referentes no solamente de diagnóstico, sino de comprensión de la discapacidad a nivel mundial, convergen en una misma mirada, en una misma interpretación, en este caso del autismo. Nos hablan, en lugar de lo que se entendía hace unos años por autismo como una categoría con varias subcategorías, o como una etiqueta que englobaba diferentes categorías, ahora se habla de trastorno del espectro del autismo desde una perspectiva dimensional, ¿no? Como un continuo en donde ya no utilizamos etiquetas o subetiquetas como antes, sino hablamos en genérico de trastorno del espectro del autismo. Aquí, al menos en España, hubo bastante dilema con el tema del concepto de síndrome de Asperger, ¿no? ¿Qué pasa? Hubo mucho revuelo. Desaparece el concepto, las propias personas con Asperger, muchos de ellos reivindicaban, y las asociaciones continuar con esta terminología, y al final los profesionales más expertos en el tema del diagnóstico lo que determinaron, y es lo que se está haciendo, es ir incorporando poquito a poco los criterios del DSM-5, pero sin abandonar los criterios del DSM-4 referido a la utilización de síndrome de Asperger, ¿no? Porque más allá de las categorías, o sea, las características de las personas van a seguir siendo lo mismo, pero a veces eliminar una etiqueta diagnóstica genera más problemas, sobre todo a corto plazo, de inmediato, para las propias personas con Asperger, que de repente se ven cuestionados hasta en su diagnóstico, ¿no? Entonces se sigue manteniendo de manera informal y de una manera también muy consensuada y muy aprobada por todo el mundo el término de Asperger, autismo de alto funcionamiento, pero en los informes diagnósticos ya se habla de trastorno del espectro del autismo, nivel 1, 2 y 3, ¿no? Yo creo que ahí, en el tema del diagnóstico, sobre todo es fundamental trabajar también con las familias, ¿no? Y con los profesionales de la pediatría para que sepan detectar cuáles son las primeras señales de alarma, ¿eh? Porque los profesionales, yo no soy especialista en diagnóstico, pero los profesionales que sí lo son, la formación que te respalda ya una acreditación en el ADIR o en el A2, por ejemplo, que son las herramientas más reconocidas a nivel mundial, ya te predispone y te garantiza el que puedas discriminar, ¿no? Pero en el tema de las familias todavía hay cierto retraso a la hora de determinar o de dar importancia a esas señales de alarma, y sobre todo por profesionales de la pediatría, por profesionales de la educación que trabajan con niños en edades tempranos, o por ejemplo en profesionales de la enfermería, ¿no? Esas primeras señales de alarma, pues como pueden ser el que parece que no escucha ante un estímulo auditivo. De hecho, hace tiempo se pensaba en algunas personas con autismo que tenían sordera en lugar de autismo, ¿no? Porque podía haber un ruido grande y podían no dar respuesta, o a lo mejor ante estímulos muy irrelevantes, muy insignificantes del entorno, tenían unas conductas totalmente desajustadas, desproporcionadas. O, por ejemplo, el hecho de lanzar los brazos cuando se acerca a la madre o el padre, o el juego simbólico, que tiene que ver con la imaginación, utilizar un objeto como si fuera otro, movimientos repetitivos, rabietas aparentemente sin sentido. Digo aparentemente sin sentido porque en el tema de las conductas de las personas con autismo y en el tema de lo sensorial hay muchas veces estímulos que les generan hiperrespuesta, una respuesta con una magnitud desproporcionada desde nuestra propia percepción, desde nuestro punto de vista. Por eso siempre digo aparente, ¿no? Siempre que hay una conducta desproporcionada hay un elemento clave, hay una causa. Lo que pasa es que desde nuestra forma de percibir, que es distinta, hay a veces que nosotros no percibimos esos factores ambientales que hace que las reacciones sean totalmente desproporcionadas desde nuestro punto de vista, ¿no? Y esas claves, esas señales de alarma son en las que yo creo que deberemos formar mucho a centros educativos de edades muy tempranas, a profesionales de la salud y a las familias, ¿no? Y sobre todo creo que también es importante, no solamente ya para las familias, que lo es, sino también para los profesionales que no son especializados en autismo, porque no tienen por qué ser especializados en autismo, ¿no? Hay a veces que
bueno, muchas veces la palabra autismo choca mucho más que otra etiqueta diagnóstica de otra discapacidad. Muchas veces decimos, no, es que la inclusión porque no quieren. Muchas veces las condiciones de la escuela o a los maestros y a las maestras se les pide que conozcan todas las discapacidades. O sea, bueno, es un tema complicado, pero sobre todo yo creo que más que las características del autismo, que es fundamental, es hacerles entender que el cerebro de las personas con autismo es diferente. Porque el problema del autismo no es un problema de comunicación, no es un problema de adquirir o no, o dificultad de adquirir habilidades sociales, no es un problema de que hablen o no hablen. El problema del autismo es que los procesos más básicos, psicológicos y cognitivos, son distintos. El cerebro funciona de una manera diferente, ¿no? Y esto, por ejemplo, en el tema del cerebro, las investigaciones nos hablan también de que el cerebro es distinto en cuanto a la forma y a la función, ¿no? A las funciones. No se ha encontrado todavía ninguna alteración estructural en el cerebro que sea común. Pasa con lo mismo que con lo genético. Se han encontrado alteraciones estructurales que son comunes a subgrupos dentro del autismo. Lo que se sabe es que el cerebro funciona diferente. Entonces no se tiene que saber el resultado, sino el funcionamiento. Yo creo que no nos basta con saber cómo se comportan las personas con autismo, sino cómo aprenden, cómo procesan la información, cómo sienten, cómo se comunican, para poder entender la forma en la que se comunican, para poder entender la forma en que reaccionan y para poder entender el por qué aprenden de manera diferente, ¿no? Cómo funciona el cerebro de las personas con autismo. Sí, también las intervenciones están enfocadas en esto, ¿no? En Sí. ser parte de una sociedad. Uh-huh. Sí, esa es la clave. Ahora mismo, si hay... afortunadamente cada vez contamos con más investigaciones que nos hablan de la validez de los distintos modelos de intervención. Hay otras investigaciones que nos hablan sobre la validez de técnicas de investigación y hay investigaciones que nos hablan de qué criterios nos permiten discriminar una buena práctica. Y cualquiera de ellas incorporan el apoyo social y la inclusión como un criterio de buenas prácticas. Para determinar si vamos por buen camino en la intervención, para determinar la validez de una técnica de intervención y para determinar también si un programa de intervención es válido o no, ¿no? Todo lo que es el trabajo en entornos comunitarios, y además tenemos el testimonio de las personas con autismo, que afortunadamente es el mejor de los libros. Nos están diciendo que no estamos en mal camino, pero desde luego la validez y la credibilidad que tiene el testimonio de una persona con autismo, cuando nos están indicando qué es lo importante para ellos, en dónde tenemos que poner la mirada y además cómo perciben su mundo, pues el meterse en el mundo de una persona con autismo a mí me fascina, pero yo creo que es lo que tenemos que lograr transmitir también a los profesionales que, sin ser especializados, son los que están formando a las personas con autismo, ¿no? Porque algunos tienen la suerte de estar en centros como el vuestro, pero muchas personas con autismo están en centros educativos sin apoyos, ¿no? Y esos son en los que yo incidiría sobre todo. Sí, la importancia de que el programa sea en apoyar, no en tratar de cambiar a la persona. Eso es. De brindarle herramientas y estrategias que le permitan mejorar su calidad de vida y la inclusión a una sociedad, a un mercado laboral, como hablabas hoy, donde le permita desarrollarse de la mejor manera posible. Sí, a lo largo de la historia siempre ha habido gente que quiere crear un mundo perfecto para las personas con autismo. Yo soy de la opinión de que este es el mundo donde hemos nacido. Todos tenemos nuestras dificultades en algún momento de nuestra vida para adaptarnos, para resolver problemas. Tenemos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles, ¿no? Y las personas con autismo, desafortunadamente, tienen más dificultades que cualquier otra persona para afrontar un mundo, y sobre todo en este momento de la historia, donde todo es tan imprevisible, tantos cambios, tanta complejidad de relaciones sociales, tantas situaciones como las que estamos viviendo ahora, ¿no? Que a nosotros nos desubican, imaginaros las personas con autismo. Y hay muchas personas con autismo que nos dicen, enseñarnos a esto, enseñarnos porque nosotros tenemos que vivir en este mundo y enseñarnos conductas para poder desenvolvernos.
Nos recuerdan también que no debemos centrarnos solamente en lo escolar, que ese ha sido, yo creo, que un error de los profesionales durante años, ¿no? Pensábamos que el avance estaba en la misma línea de que el niño o la niña mantuviera su desarrollo con los niños del curso que correspondía a su edad, que aprendiera a leer, a escribir, los aprendizajes escolares. Llegaban a la adolescencia, algunos podían estudiar, pero resulta que la laguna estaba en las habilidades para la vida, lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Cómo afrontar los cambios, cómo ser flexibles, cómo anticipar, cómo iniciar interacciones sociales, cómo comprender las sutilezas de lo que no está escrito. Todo eso es lo que ahora hay que empezar a trabajar y, como tú decías, desde una perspectiva social, ¿no? Porque las personas con autismo no aprenden igual que nosotros, no aprenden igual que el resto. Yo cada vez que pienso más en el autismo, pienso en que tenemos un cerebro que es una máquina maravillosa. Para aprender nosotros aprendemos de manera espontánea, sin que nadie nos enseñe. Construimos aprendizaje sobre los cimientos de aprendizaje que nos pusieron nuestros padres, a través de la generalización, de la capacidad de imaginar, y una persona con autismo esas herramientas no es capaz de utilizarlas en la misma medida que el resto, ¿no? Y entonces el aprendizaje no es un aprendizaje implícito, es mucho más explícito, es mucho más real, tiene que ser mucho más repetitivo, sin el componente de la imaginación que te hace entender que dos situaciones requieren una misma habilidad o modificar una habilidad para resolver otra situación muy parecida. Todo eso, lo que le cuesta a una persona con autismo aprender a desenvolverse en el mundo es terrible. Imaginaros, también pienso lo difícil que es, y que los hay, personas con autismo que tienen un buen nivel de inteligencia, y que han sabido, como me decía uno en Chile hace poco, me tiraron a la piscina y tuve que aprender a nadar para no ahogarme, ¿no? Lo difícil que es llegar a sobrevivir en un mundo sin entender por qué tienes que actuar de una determinada manera. Aprendiendo a actuar para ser aceptado, o aprendiendo a actuar por ensayo y error, pero sin comprender, ¿no? A mí me parece muy complicado, y las personas con autismo que han sido capaces, y ya no digo los que han sido capaces sin tener daño emocional, nos lo recuerdan. Ojo, incidir en esto, porque esto es lo más difícil para nosotros, todo lo que es las habilidades para la vida. Nosotros tenemos chicos y chicas que conocemos que pueden trabajar, pero no pueden trabajar. Pueden trabajar porque tienen una cualificación profesional, pero cuando se incorporan al mundo laboral les falla lo de la flexibilidad horaria, lo de ajustar ritmos de trabajo, trabajar en equipo, tolerar los imprevistos. Todo eso que hoy son las competencias principales para poder trabajar, porque puedes ser extraordinario en tu materia, pero como no tengas capacidad de resolver, competencias más personales, no hay trabajo donde te mantengan, ¿no? Con todos los cambios que hoy se dan. Pensando en esta línea de tiempo que hicimos de mitos y certezas sobre el autismo, pensaba cómo han cambiado las intervenciones en relación a las familias, ¿no? Que los terapeutas empezamos a trabajar con las familias, no desde esta perspectiva de cambiar a la persona, sino de acompañarlo y bueno, y mantener un mismo discurso en todos los contextos para que sea un gran apoyo. Sí, yo creo que siempre, vamos, desde la historia con los que hemos estudiado en carreras relacionadas con la educación o la psicología, siempre el principio básico de participación de las familias, ¿no? Pero durante muchos años los profesionales hemos sido de expertos, ¿no? Desde nuestro cómodo sillón decidíamos por la vida de las personas con autismo, como si tuviéramos un vademecum. Los médicos prescriben determinadas medicaciones, pues nosotros determinadas terapias o técnicas, y la familia era alguien pasivo. Sí, nos relacionamos con la familia, pero... Es que es lo que hemos atravesado en la universidad también. Sí, es la formación que hemos recibido, tajante, y después cuando uno sale a la clínica se encuentra con otras cosas. Claro. Y hay que pensar en un sistema, ¿no? En una comunidad. Ahora, además, eso está muy ligado con cosas que hemos ido diciendo. Dayan antes comentaba, por ejemplo, la calidad de vida, ¿no? Ese es un modelo que hoy, afortunadamente, nos está invadiendo. Y dentro del modelo de calidad de vida, lo que pones en el centro al protagonista es a la propia persona con autismo y a las personas de su entorno referentes, porque la familia muchas veces es la que va a poder dar testimonio por la persona con autismo.
ante todo la persona con autismo, ¿no? Y eso, el papel del profesional ya nos baja desde nuestro pedestal y nos ponemos al mismo nivel. Y el trabajar, el otro día lo comentábamos también con un grupo de profesionales, no tanto por los objetivos que yo como profesional considero que tú como persona con autismo tienes que conseguir de acuerdo a tu nivel de edad cronológica o a tu nivel evolutivo, sino a por metas que para ti sean importantes en la vida. Buscar, trabajar habilidades o competencias que a ti te cambien la vida de manera significativa, importante. Porque trabajar por objetivos, quedarnos en que el objetivo es lo último, implica que yo puedo enseñarte o apoyarte para que aprendas a saludar, para que aprendas a trabajar, para que aprendas a leer, pero no me queda constancia si realmente trabajando tú eres feliz, ¿no? Entonces, lo que debemos procurar es tener muy claro que lo que hacemos puede contribuir a que la vida de las personas con autismo cambie. Al final vamos a trabajar lo mismo, pero con la perspectiva de realmente de cambiar vidas, ¿no? Y no de quedarnos en que leas, sino en que seas capaz de leer para poder desempeñar un trabajo. En que seas capaz de hacer un material de clasificación para que seas capaz de vivir de manera más independiente porque vas a ser capaz de clasificar tu ropa, por ejemplo. Cosas que van a ser importantes en tu vida. A mí el modelo de calidad de vida es uno de los temas sobre los que más he trabajado, pero me convence no solamente por lo que uno lee, sino también por la propia trayectoria, ¿no? Yo atravesé la primera etapa donde no íbamos de expertos, pero bueno, más o menos salías de tu universidad, 5 años estudiando, bueno, ya tenías algo más que decir. Y ahora mismo el planteamiento es totalmente diferente, ¿no? De compartir, de decidir, de establecer negociación y sobre todo de ver que lo que hacemos va a permitir que las personas con autismo estén mejor. Yo además eso lo pienso sobre todo cuando trabajamos con adultos, ¿no? Porque... Claro. Sí, eso en lo que comentabas de todo lo que el término autismo y su diagnóstico fue cambiando a lo largo de los años, y hablabas de la importancia de la intervención y el diagnóstico temprano, y de la importancia de que los profesionales que están en contacto en los primeros años de vida de un niño tengan la información certera de qué es lo que hay que ver y qué es lo que hay que decir e informar, lo de los signos de alarma, cómo todo esto ha cambiado en la manera en que después esta persona con autismo pueda desenvolverse, y la importancia de que realmente los profesionales como los pediatras que hablabas vos se sigan capacitando para poder guiar a las familias, porque los pediatras en este caso son los primeros referentes, como decimos muchas veces con Romy, de las familias. A nosotros, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, generalmente ya nos llega un niño con un diagnóstico, pero el camino hacia ese diagnóstico en realidad muchas veces está guiado por un profesional anterior, y la importancia de que estos profesionales estén bien informados. Pediatras formados en neurodesarrollo y que puedan administrar pruebas de screening que están actualizadas para poder derivar a una evaluación específica, pero en realidad el pediatra es el que está desde que nace. Sí. Generalmente va a ser el de los primeros que va a ser capaz, ojalá, ¿no? Cada vez sea más así, ¿no? Que de las primeras señales de alarma. En Argentina o en el interior del país lo que nos pasa es que cuando vienen a la consulta son grandes y llegamos a un diagnóstico tardío. Nunca es tarde, ¿sí? Pero por supuesto que la intervención y todo lo que ocurre desde el proceso de cómo impacta ese diagnóstico en toda la familia también influye en la evolución y en la calidad de vida que estábamos conversando. Sí. Hoy ya no solamente la experiencia, ¿no? La investigación te dice que cuanto antes empieces a trabajar, el pronóstico es mucho mejor. El cerebro es mucho más modelable, mucho más plástico,
y sobre todo desde una perspectiva que también es importante a la hora de no solamente diagnosticar, sino ofrecer una información sobre qué posibilidades va a tener la familia, ¿no? Porque el diagnóstico, una cosa es la etiqueta y otra es decir, bueno, ¿y ahora qué? Que es lo que muchas familias necesitan, porque con el diagnóstico no hacemos nada, ¿no? El que no se convierta en un sumatorio de terapias, una detrás de otras, desconexionadas, ¿no? Sino que haya una intervención que sea muy integral. Si no es desde un mismo centro, desde una misma organización, al menos que haya una red de profesionales que más que un sumatorio de especialistas sean un grupo que trabajen lo fundamental y con la mirada de futuro, ¿no? Yo esa mirada de trabajar habilidades para la vida desde que son muy pequeños es fundamental. Si no, Vamos llega la bien. adolescencia... ¿Cuál? ¿Perdona? Vamos bien, creo, entonces, digo, Sí. por lo menos. Ya te veía la cara con estamos compartiendo. No, pero eso es fundamental. Llega la adolescencia y dices, bueno, ¿y ahora qué pueden hacer? Oh, sí, no, si sabe leer, si sabe vestirse, si sabe, pero no sabe esperar, no sabe ser flexible. ¿Qué cosas hace? Pues es que... Además, los desafíos cambian a lo largo de la vida, o sea, nos Sí, pasa a sí, todos. sí, La crisis de los 20, de los 30, de los 40. totalmente, totalmente. Terminar la escuela, qué implica con empezar a trabajar. Bueno, la verdad es que me quedaría charlando del tema, estoy súper enganchada, como se nota. Pero bueno, estamos en El tiempo es el tiempo. tiempo. Sí. Daya, ¿querés agregar algo más? No, pensaba lo mismo, wow, estamos charlando hace un montón y hay tanto por hablar y hay tanto por compartir, y así que no, agradecerte, José Luis, por tu tiempo, por transmitir Encantado. tus conocimientos, tu experiencia, así que bueno, esperemos contar con tu acompañamiento alguna vez más, que podamos compartir algo más, así que bueno, agradecerte. Tenía un viaje previsto para el 8 de mayo, iba a ir a Paraguay, pero luego íbamos a hacer unas jornadas, creo que en Posadas, para acercarnos. Pero bueno, pues también la imprevisibilidad nos ha cambiado todos los planes a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, está en pie. Y entonces, una vez que pase esta situación, seguro que lo vamos a retomar ese proyecto y ya tenemos oportunidad de conocernos personalmente. Sí, ahí tendremos la foto en vivo. Eso es. Pues nada, ha sido un placer y encantado de haberos conocido, aunque sea virtualmente. Bien. Gracias por tu disponibilidad. Bueno, y esperamos que sea pronto un próximo intercambio. Muy bien. Gracias. Gracias.